cumpla las relaciones de voltaje. Estamos en 0, ¿sí? Póngale eso. ¿Cuál es el voltmeter? E1 es el primario, es lo que tú ves allá. ¿Tiene concordancia, no? Estamos llegando ahí como a los 45, ¿no? Sí, estamos bien, perfecto. Sí, perfecto. Ya, vamos a los 190 entonces. 190 en cuál, en ese. En el 1 tiene que ir los 190. Dale. Fíjense con E2 y E3. A veces se dispara, por favor. Eso es cuando se hace de repente una variación muy rápida. Y no es que se suba mucho, pero se hace un 190, vamos a 180. Pantalla los tiros, ¿no? El No, E1, ¿cierto? ya, veamos un poco, analicemos qué es lo que pasó. ¿Ya? A ver. Estamos aplicando 190 para acá. ¿Cierto? Y vemos que en los dos secundarios tenemos 110 y 110. O sea, acá de partida hay una reducción de voltaje, ¿cierto? Son transformador reductor y estos dos tienen el mismo número de espiras porque los dos tenemos 110 volts, ¿cierto? Y nos dio que este voltaje era de 2 volts. O sea, el voltaje medido es mucho menor que el voltaje que estamos inyectando, que son 190. Por ende, los terminales que tenemos unidos, o sea, el terminal 1 con el terminal 5, tienen la misma polaridad. ¿Ya? Según esta medición. Claramente, si estas dos bobinas hubiesen tenido números de espiras distintos, ¿Y por qué se conecta ese el E3 al revés que el E2? es simplemente para la suma de voltaje, para utilizar porque si la suma así, te queda que 2 más el 3 es 26. Es para ocupar ese. Porque tenéis que hacer la suma así de voltaje. ¿Cachai? Si no vamos a terminar respecto. Profe, ese fue el valor obtenido en E26. Claro. Siempre tú tenéis que medir dos terminales y mides en los otros dos terminales. Igual ese análisis teórico podía hacerlo en el informe. Es decir, ¿qué pasa si el 2 metros lo conecto al revés? Igual te da, puede tener los signos cambiados, ¿cachai? Pero te da igual. Pero no podría dar menos 2, de hecho, a ver, prueba, a ver, da vuelta a los terminales. Veamos aquí. Hay que sacarlo. Hay que pagarlo. Pero profe, acá me pregunta, por ejemplo, los chiquitos de la comando de San Agustín dicen hasta 90 volts, y para ver si la bobina está con la propiedad correcta, da 2 volts más. Por ejemplo, si le ponen menos voltaje, el E13. puede que llegue a un valor que no ve. No, porque, fíjate que esos 2 volts van a ser siempre, el voltaje que ponga acá van a estar siempre acá los mismos 2 volts, muy parecido. Porque acá tú estás aplicando, en este caso 190. ¿Ya? Y acá estábamos aplicando 110, me parece. O sea, la razón de transformación. Y aquí 110. Si acá, por ejemplo, tú hubieras aplicado, no sé, 100, acá quizás habrías tenido 40, por decir algo, y acá también habrías tenido 40. Entonces, la diferencia también va a ser más o menos entre 1 o 2 volts. ¿Cachai? Se mantiene más o menos similar. ¿Diste vuelta al metro? ¿Qué pasó? Va casi igual que esta, pero un poco más arriba de la fuente. Claro, pero ahí por eso hay que tener cuidado con ese tema. Ya nosotros hay que asumir para qué lado está la polaridad. Entonces, sí. Para que el lazo, porque vea. Da 2.19. Claro, da mayor, ¿o no? Mayor. Sí, porque el lazo se hace así. Entonces hay que hacer, ya. E2, ¿cachai? O en este caso sería menos E2, menos E3, y acá el E26, en delante habíamos dicho que este más ese da E26, ¿cierto? Si te fijas, como lo teníamos conectado en un principio, o sea, yo hice el lazo para allá, pues el lazo, hagámoslo así. E2 más 3 es Vamos a llegar a ese lazo. 9, 3. Ahí sí hubiera quedado que E3
más E2 es igual a E26. Así fue lo primero que hicimos. Entonces ahí sí estaba haciendo la suma ya. Después, ¿qué es lo que hiciste tú? Diste vuelta a este voltaje. Lo pusiste así. Sí. Entonces hacemos la suma así, hubiera quedado que menos E3 más E2 es igual a E26. El problema es que acá estoy sumando peras con manzanas, porque estáis asumiendo un voltaje al revés de lo que es. ¿Cachai? Tenéis que hacer que te calce la suma, que sea la suma del lazo. ¿Se entiende? Pero en la práctica igual es complicado. Pero sí está en la práctica. Pero me refiero a que yo... No, Que tenéis que hacer un lazo cerrado. A ver. Como tenéis que usar como en las leyes de Kirchhoff, tenéis que poner. Tenéis un elemento acá, ¿cierto? Más menos. Hagamos el circuito completo. Oye, pero ahí le daba negativo. Le daba negativo. No, porque se suma al otro lado. Entonces te da el E3, o sea, el E4, el E26 queda mayor. ¿Cachai? Pero Entonces te va a confundir. que le pusieron el medidor de No, voltaje, caché, no. ¿cierto? Ya, No, por ejemplo, no entendimos porque dio 2 volts. Porque mira, pero lo puede hacer con valores así, teóricamente con valores. con cálculo. Con cálculo de... Sí, porque mira, Teóricamente. hagamos Kirchhoff, una malla de Kirchhoff. Nosotros tenemos una bobina aquí y una bobina aquí, ¿cierto? Son igual. Entonces, y tenemos que medir acá. Este va a ser nuestro bonder, ¿ya? Sí. Más o menos. Entonces nosotros vamos a hacer el lazo de Kirchhoff para allá, ¿ya? Necesitamos hacer la suma. Para hacer la suma, necesitamos entrar siempre por el mismo lado. O sea, aquí nosotros lo subimos, hagámoslo conservando las polaridades que tenemos. Entonces, la malla está acá. Va a tener el mismo paso. ¿Según el texto? No, según para qué lado da el lazo. O sea, si nosotros hubiéramos conectado ese así, hubiéramos tenido que conectar este al revés y este al revés. Pero acá tenemos el mismo ejemplo para allá. Si nosotros hacemos el lazo, tenemos que hacer que esa suma de voltaje más esa suma de voltaje me dé esta suma de voltaje. Sí. ¿Cierto? Por ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces aquí tenemos más menos. Entonces tiene que ser más menos esto pongámosle, en este caso es E2 E3 y este es el E26. Si hacemos la suma, ya que E2, ¿cierto? Más E3 queda igual, porque queda menos al E, que es el 26, igual a 0, ¿cierto? Entonces ahí lo E2 más E3 igual a E26. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hicimos después nosotros? Dimos vuelta a esta polaridad. Como que pusimos el tester al revés. Tenemos que poner los testers, las polaridades de los testers, que den que la suma se cumpla con la polaridad de este tester. ¿Se entiende? Porque al final nosotros, tú mides con el tester, tú puedes medir el positivo donde tú quieres. Sí. Porque el tester, ¿cómo es? El tester tiene un positivo y un negativo. Entonces tienes que hacer que la suma de los testers respete las polaridades. O sea, tienes que conectar el positivo del primer tester ahí, ¿cierto? El positivo del otro tester ahí y el positivo del otro tester ahí. Si damos vuelta, por ejemplo, lo que hicimos ya, damos vuelta a este tester. Vamos a hacer el lazo al otro lado. Tenemos más, pero aquí estoy entrando por menos de este tester. Entonces tengo que dar vuelta a este tester y aquí, pero aquí estoy llegando más a este tester. Entonces también tengo que dar vuelta a este otro tester. ¿Se entiende? Más o menos no. Más o menos. Lo que pasa es que eso tampoco lo vamos a saber si nosotros no sabemos la polaridad de la bobina, tampoco podemos saber dónde la está. No, es que aquí no es la polaridad de la bobina, es la polaridad de la medición. O sea que si no lo mide de una forma, siempre tenemos. Claro. O sea, tú tienes que hacer eso. Tienes que medir el E26, o sea, esta, pero en función de
la medición de la malla completa. Si tú dejas una medición con la polaridad al revés, te va a quedar una de estas dos con un menos y se te van a restar los dos. Y te va a quedar una magnitud completamente distinta. Entonces hay que tener la precaución de que tú, como conectaste los testers, la suma sea igual a la otra medición. Y no se resten los voltajes. Como que cuesta un poco aterrizarlo. Analízalo. A ver. Desbloquéalo. Si no, no es tan complicado entenderlo. Si hay que pensarlo así. Ya. Pensemos que lo vamos a hacer. Tenemos las dos bobinas conectadas. ¿Ya? Tenemos dos bobinas conectadas. Y nosotros vamos a tener 3 testers para hacer la prueba. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es la precaución que tenemos que tener? De nuevo, tenemos que hacer el lazo Eso es puro voltaje. para que se cumpla Puro voltaje. que el voltaje E1, o como hicimos el lazo mañana mejor, E1, E2 La sumas. es igual al voltaje E. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, tenemos 3 voltajes, 1, 2 y 3. Y se tiene que cumplir que S más S es igual a S. Para que se cumpla eso, tenemos que hacer una ley. Tiene que medirse así, más o menos, E1, ¿cierto? Entra por positivo, Sí. por ley de Kirchhoff. En el segundo tengo que entrar por positivo, Sí. o sea, tengo que medir por positivo ahí, más E2. Y Y aquí entra negativo. entrar por negativo, menos más. Porque dije menos E igual a 0. Si yo hubiese conectado uno de estos al revés, no estoy respetando, porque al final, claro, yo no conozco la medición de esto, entonces no puedo asumir, tengo que respetar, para que me calce, tengo que respetar las polaridades de mi medida para poder asignarle la polaridad al otro. Si pongo las polaridades al azar, ¿se entiende más o menos? O sea, tenemos que armarnos una ley de Kirchhoff imaginaria, ¿cierto? Un lazo de Kirchhoff y poner cada bobina y cada tester donde corresponde. ¿Sí? Si el problema es que No, sí, eso en la se puede. práctica, cuando no se sepa la polaridad de la bobina, Pero si no tienen por qué saberla. Hay que asumir lo que es así. No, mira, acá nosotros tenemos 2 bobinas que no conocemos la polaridad, ¿cierto? Sí. Eso estoy diciendo, acá no conozco la polaridad. Lo único que tengo que asegurarme De que tus testers. de que mi tester tenga la pata positiva acá, mi tester 2 tenga la pata positiva acá y mi otro tester tenga la pata positiva acá. ¿Ya? Ahora, después yo analizo mi voltaje E. Si analizo el voltaje E y me da, como decimos acá, menor al voltaje que yo estoy aplicando, entonces ahí yo saco como conclusión Ya caché. que estas dos están las polaridades conectadas. Esa es mi conclusión. A ver, perro. ¿Se entiende? ¿Ahí se entendió un poco más? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Eso fue lo primero que hicimos nosotros, ¿cierto? Pero después nosotros dijimos, a ver, demos vuelta a este tester. Claro, dimos vuelta a un tester. Nosotros no conocíamos cómo son las polaridades y nos dio que este voltaje al revés se nos disparó. Si nosotros no hubiéramos tenido la precaución, hubiéramos cometido el error de que, no están conectadas por polaridad. Pero fue porque la ley de Kirchhoff que armamos con los testers estaba mal armada. ¿Se entiende? Tenemos que simplemente hacer que se cumpla eso. Ay, profe. Si este resultado aquí. ¿Ya? ¿Por ahí vamos? Es sencillo, pero hay que darle su vuelta. Si el